Ya. Sí están viendo todos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy en esta unidad? ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la primera unidad sobre algunos procesos que llevaba a cabo el ADN, como proceso de transcripción y proceso de traducción y que servía para la formación de proteínas? En esta clase, en esta unidad, vamos a ver en cambio cómo es el proceso de replicación del ADN. Es decir, cómo de una molécula de ADN grande o madre, nacen dos nuevas moléculas hijas con el mismo ADN, ¿ya? Entonces, dentro de las generalidades de la biosíntesis del ADN o proceso de replicación, que es lo mismo, este ocurre durante la fase de síntesis o la fase S del ciclo celular. ¿Alguien recuerda cuáles son las fases del ciclo celular? La interfase, la metafase, esas. Esas son las fases de la mitosis, de la mitosis, ¿ya? Que la mitosis es una parte, es una fase del ciclo celular también, ¿ya? Pero hay unas fases específicas del ciclo celular en donde se producen, eh, hay producción de proteínas, producción de ARN y algunas otras fases en donde ya hay la duplicación o la replicación del ADN. Ya lo vamos a ver mucho más a detalle más adelante, ¿ya? ¿Qué otra generalidad? Nos dice que debido a que la replicación solo puede realizarse sobre un templete de ADN monocatenario, el ADN de doble cadena, antes de replicarse, debe de desenrollarse antes. ¿Sí? Es decir, ustedes, déjenme ver dónde hay una foto de ADN. Aquí. ¿Sí ven que esta tiene una doble hélice? Antes de que se produzca el proceso de replicación, estas dobles hélices tienen que desenrollarse para así poder iniciar todo el proceso de replicación, ¿ya? Este proceso de desenrollamiento de la cadena de ADN utiliza algunas proteínas, que ya la vamos a ver mucho más adelante, que ayudan a separar las dos cadenas de ADN y así forman una horquilla de replicación que se llama, ¿sí? Y una de las enzimas más importantes de la integración de las cadenas nuevas se llama ADN polimerasa, que es la proteína encargada de ir replicando el nuevo ADN formado, ¿ya? ¿Cuál es la organización física? Bueno, el ADN, como ustedes recordarán, está constituido en dos compartimientos distintos. El más grande, o donde se encuentra mucho más ADN, es en el núcleo, ¿sí? Y el otro tipo de ADN, que es el ADN mitocondrial. Ya. Eh, esto de aquí ya les di tal vez a ustedes. Recuerdo vagamente que ya les di, creo. ¿No? ¿O fue con Sí, otro paralelo? sí, Nos un poco. quedamos en lo que es la estructura primaria. Ya, muy bien. Entonces pasemos nomás. Ya vimos, recordamos todo esto de la interfaz, mitosis y la estructura del ADN. ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que el ADN es un polímero de doble cadena que tiene un peso molecular muy alto y que está formado por un azúcar, ¿sí? La desoxirribosa unida a algunos nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster covalentes. Estos enlaces se forman a través entre el grupo hidroxilo o extremo 3, OH, del azúcar desoxirribosa y el extremo o grupo fosfato, el extremo 5, ¿ya? Del nucleótido adyacente. Y así van uniéndose cada vez más y más bases nitrogenadas. El grupo fosfato 5 de un nucleótido se une al grupo hidroxilo 3 del nucleótido siguiente. Y finalmente las dos cadenas complementarias de ADN de doble hélice se disponen así en dirección antiparalela. ¿Qué quiere decir? Así como acá. Si es que una hélice o una hebra de ADN se dispone desde un extremo 5 a un extremo 3,
La otra hebra se descontrae de un extremo 3 a un extremo 5. Y esto es lo que hace que sea que tenga dirección antiparalela, ¿ya? Como vemos en la imagen nuevamente, tenemos el azúcar que se encuentra en esta parte de aquí, unido a su extremo 3, el grupo OH, y a su extremo 5, el grupo fosfato, ¿sí? Y aquí tenemos otra base nitrogenada que igualmente se están uniendo unos con otros. ¿Cómo se unen los nucleótidos entre sí, entre una hebra y un nucleótido de una hebra con el nucleótido de la hebra siguiente? A través de puentes de hidrógeno, ya que pueden ser 2 puentes de hidrógeno o en este caso 3 puentes de hidrógeno. ¿Ya? Doctor, una preguntita. Al Dígame. alterarse las hebras que dice del ADN, ¿eso ya ha de causar algo anormal o no tiene nada que ver eso? A ver, ¿cómo me dijo? Que dice, al haber un cruce de estos hebritas que dice, ese puede ocasionar algo anormal dentro del ADN ya, por ejemplo, en caso de haber una mutación o algo, o no tiene nada que ver con eso. No, esto de aquí es normal. Que haya estas uniones y ese plegamiento del ADN que tiene esta forma es normal. Así es como está dispuesto el ADN, ¿sí? Luego vamos a ver cómo se producen las mutaciones, que eso en cambio las mutaciones pueden producirse por intercambio de bases nitrogenadas, ¿ya? Háganme acuerdo, por favor, ¿cuáles son las bases nitrogenadas? María Lapo. ¿Se acuerda cuáles son las bases nitrogenadas? No, Doc, me cogí en rojo. La tinina, guanina, ¿cuál era otra? ¿Cuál era la otra? Adenina, guanina, tinina y... Ay, no recuerdo. Uracilo. El del ARN, el uracilo. ADN es citosina. El Ese, ARN citosina. es uracilo. La citosina. Exactamente, citosina, ¿ya? Ahora, ¿qué base se une con qué base? ¿Recuerdan? Tinina con la actina, con la, ¿cómo se llama? ¿Actina es? No, Adenina. eso, adenina. Y la guanina con la citosina. ¿Segura? Segurísima. Muy bien. Sí, me gusta, que estén bien seguros. ¿Ya? Esas son las bases nitrogenadas que se unen. ¿Y cómo es lo que se une? ¿Ya? Las bases nitrogenadas de una hebra, es decir, estas de aquí, se unen con las bases nitrogenadas o con su par correspondiente de la hebra contralateral, es decir, estas de acá, ¿ya? Y como ven aquí, por ejemplo, está una timina unido por puentes de hidrógeno, 2 en este caso, a una adenina. Vemos una guanina unida a una citosina a una guanina y una adenina a una timina. ¿Sí? Esto es lo que les da la estructura de doble hélice al ADN, ¿ya? Luego vamos a ver que por aquí pasan algunas proteínas que hacen es fosforilar estos enlaces de hidrógeno y rompen los enlaces y por eso se produce el desenrollamiento del ADN. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos otra imagen más o menos de lo mismo, ¿no? Podemos ver las bases nitrogenadas, cómo están unidos sus azúcares o sus hexosas, sus pentosas, perdón, desoxirribosas, a través del enlace fosfodiéster desde un extremo 5 a un extremo 3. ¿Ya? Y aquí están en cambio las bases nitrogenadas que se van a unir a las bases nitrogenadas contralaterales. ¿Sí? Algo que quiero que tengan muy en claro es que el proceso de replicación, quiero que lo anoten porque esto va a la prueba. El extremo de replicación siempre va desde un extremo 5 a un extremo 3, ¿ya? Siempre, siempre, siempre va en esta dirección de aquí, ¿ya? ¿Por qué quiero que recuerden esto? Porque más adelante vamos a ver cómo se producen algunas otras, cuál es el proceso en sí para la nueva formación del nuevo ADN, porque varía mucho entre las dos hebras, ¿ya?
Ahora, vamos a ver cómo está organizada la cromatina en sí, ¿ya? La cromatina parte a través de una doble hélice de ADN, ¿sí? Que tiene la necesidad de enrollarse en unas proteínas. ¿Y por qué tiene la necesidad de enrollarse? Porque si este ADN estuviera así, lineal como tal, en toda la célula, llegaría a medir alrededor de 1.5 metros, ¿ya? Y 1.5 metros no puede dar en una célula. Entonces, por eso es la necesidad de que se enrollen estas proteínas. ¿Cómo se llaman estas proteínas? Se llaman histonas, ¿ya? Las histonas lo que hacen es plegan la doble hélice de ADN en sí misma y al final forman unos complejos de alrededor de 8 histonas que se llaman nucleosomas, ¿ya? Estos nucleosomas se ordenan, se organizan y se plegan unos al lado de otros, formando así una fibra de cromatina, ¿ya? La cual a su vez tiene plegamientos mucho más grandes, como vemos aquí, que al final de todo esto van a llegar a formar el cromosoma en sí y cada una de estas partes del cromosoma que se llama cromátides, ¿ya? Es decir, una de estas patitas se llama cromátide y esta de acá se llama cromátide también, ¿sí? Déjenme ver. Esta de aquí. Esto de aquí se llama cromátide y esta de acá se llama la otra cromátide de aquí también, ¿sí? Ya vamos a ver luego por qué es importante esto de aquí. Ahora, ¿cuál es la estructura de la cromatina en sí? Y anoten porque es muy importante. Está compuesto de 4 cosas principales. La primera, las moléculas de ADN de doble cadena que vemos aquí, ¿sí? Estas cadenas de ADN están enrolladas en las proteínas que les dije, las histonas, que son proteínas pequeñas que ayudan a compactar la cromatina. Un complejo de 8 histonas se llama nucleosoma, ¿ya? Bueno, entonces están formadas por moléculas de ADN, por histonas, algunas otras proteínas muy pequeñas que no tienen tanta relevancia ahora, y volumen bajo de ARN, ¿ya? Esa es la estructura general de la cromatina. Y luego tenemos la estructura de los nucleosomas, que yo les decía que están formados por alrededor de 8 proteínas histonas con ADN de doble cadena enredado en torno a él, ¿ya? Entonces, tienen que diferenciar, si yo les pregunto, ¿cuál es la estructura de las histonas, perdón, de la cromatina o la estructura del nucleosoma? Listo. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, ¿ya? Vemos aquí la doble hélice de cadena que está enredada en las histonas, un complejo de histonas que forman los nucleosomas. Estos están organizados unos al lado de otros, que al final tienen plegamientos mucho más grandes y que a la final van a producir las cromátides y los cromosomas hermanos, ¿ya? Ahora, algunas de estas partes de aquí, de los cromosomas, se encuentran, perdón, del material genético, se encuentran muy unidas a las proteínas histonas, ¿ya? Están tan unidas que es muy difícil separarlas de las histonas, ¿ya? Y forman, partes o porciones de cromatina muy compacta, ¿ya? La cual se llama heterocromatina, como vemos aquí, ¿ya? Estas regiones de condensación o compactación intensa de la cromatina se denominan heterocromatina. ¿Y qué de importante tienen esto de aquí? Que en la heterocromatina no hay actividad genética, es decir, no hay procesos de replicación, ¿ya? Mientras que las regiones de cromatina, en donde tienen una compactación mucho menos intensa, están mucho más laxas el ADN, se denomina eucromatina. Y tiene la diferencia de que esta de aquí sí tiene actividad genética y sí ocurre el proceso de replicación, ¿ya? Para aquí, esto es cómo se ve la eucromatina y la heterocromatina al microscopio. Y quiero que vean estas partes mucho más
marcadas, más color negro más o menos, son las partes que están mucho más compactas, la heterocromatina, mientras que esta parte de aquí que está en color tanto gris sería la eucromatina, ¿ya? Entonces, esto tengan muy en claro la diferencia entre heterocromatina y eucromatina. ¿Preguntas? Ninguna. Entonces, seguimos. Vamos a hablar ahora de cómo está estructurado el cromosoma. Ya vimos que desde el material genético viene y sufre unos grandes procesos de compactación hasta formar los cromosomas en la fase M de la mitosis, ¿no? Del ciclo celular. ¿Cuál es la estructura general? Bueno, la que ya vimos, ¿no? Está compuesto por material genético en doble hélice, unidas a proteínas histonas asociadas que forman nucleosomas que están organizados hasta formar cromátides y cromosomas. Pero estos cromosomas además tienen algunos elementos de mantenimiento, ¿ya? Que hacen que estos cromosomas se encuentren intactos, por así decirlo. ¿Y cuáles son? Los primeros elementos son los telómeros. Los telómeros son estas partes extremas al final y al inicio de cada cromosoma, que lo que son algunas bases nitrogenadas, ¿sí? Sobre todo adenina y citosina, que están unidas unas con otras, que lo que producen es que permiten que el ADN o lo protegen, por así decirlo, lo protegen al ADN contra la degradación, ¿ya? Y lo protegen contra algunos radicales también, contra algunos procesos de oxidación, por ejemplo, más o menos, ¿sí? Luego tenemos otros elementos importantes como el centrómero, que permite la unión del uso mitótico en la división celular. El uso mitótico era, ¿se acuerdan cuando hablábamos de citoplasma? De citoesqueleto, que dentro del citoesqueleto habían unos filamentos intermedios llamadas láminas nucleares, las cuales, esas de ahí están formando los usos mitóticos cuando hay este proceso de replicación, ¿ya? Entonces, estos centrómeros son como que las partes anclajes de ancla para los usos mitóticos, ¿no? Y finalmente está el cinetocoro, que es otro elemento que es la parte de la unión de los centrómeros con los usos mitóticos, perdón. ¿Sí? ¿Por qué está compuesto? Bueno, por un complejo no covalente integrado por ADN. Bueno, esto es lo mismo, básicamente, ¿sí? Lo único que quiero que vean es esto de aquí, que son los usos mitóticos anexados o unidos a los centrómeros, formando el cinetocoro. Ya. Ahora, ¿qué características tiene este proceso de replicación? Es algo muy importante, ¿ya? Primero, que es un proceso semiconservador respecto a la cadena parental. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando hay cuando se despliega las dos cadenas de ADN, cada una de estas cadenas va a formar o se va a estar uniendo a una nueva cadena de ADN complementaria. Por lo cual, cada célula hija va a contar con una hebra de ADN dado por la madre, mientras que su otra hebra va a ser recién sintetizada, ¿ya? Y eso es lo que quiere decir que es semiconservadora. Semiconservadora, ¿por qué? Porque siempre van a conservar una hebra de la madre, ¿ya? ¿Qué más? Este proceso es bidireccional con orígenes de replicación múltiples. Vamos a ver luego que el proceso de replicación del ADN no es igual al proceso de replicación del ADN bacteriano. ¿Por qué? Porque el ADN bacteriano es un ADN circular. En este caso, en las células eucariotas el ADN es lineal, por lo cual tiene un extremo de inicio y otro extremo de final. ¿Qué es lo que sucede?
si es que el proceso de replicación iniciaría desde el extremo inicial hasta terminar todo el proceso de replicación del ADN, tardaría alrededor de 7 días, más o menos. Por lo que es un proceso demasiado lento, sería de esta manera. Y por eso es lo que se forman orígenes de replicación múltiples a lo largo de toda la cadena de ADN para que el proceso sea mucho más rápido, ¿ya? Y es bidireccional, ¿por qué? Porque mientras un proceso el proceso de replicación va desde el extremo 5 al extremo 3, en la cadena contigua se forman nuevas proteínas que hacen que que el proceso de replicación también sea mucho más corto, pero que sea en ambas direcciones, ¿ya? Está cebado también por segmentos cortos de ARN. Vamos a ver luego que hay una proteína llamada ADN primasa, que lo que hace es agrega algunas bases nitrogenadas de ARN para iniciar el proceso de replicación a partir de ¿ya? Entonces, este cebador sería como que la señal de aviso para que se una la proteína ADN polimerasa que la habíamos visto primero y empiece a sintetizar la nueva cadena de ADN, ¿ya? Y aparte tiene la propiedad de que es semidiscontinua respecto a la síntesis de ADN nuevo. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. ¿Qué les decía primero? Que es bidireccional con orígenes de replicación múltiple, ¿ya? Una vez que el ADN se separa en sus dobles cadenas, se forma algo llamado horquilla de replicación o burbuja de replicación, que vendría siendo... ¿Dónde está? A ver. Ya. La burbuja o horquilla de replicación vendría siendo esto de aquí. A ver. Esto de aquí. Desde aquí hasta aquí. Esto sería la burbuja o la horquilla de replicación. ¿Y por qué dice que tiene orígenes de replicación múltiple? Porque si ven que aquí hay uno, miren que aquí también existe otro origen de replicación, ¿ya? ¿Y por qué es bidireccional? Porque mientras una cadena de hélice, una hélice de ADN se dirige a este lado, la cadena contraria, el proceso de replicación se inicia a este lado, ¿ya? Entonces, por eso es bidireccional y tiene orígenes múltiples de replicación. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos dice que está cebado por segmentos muy cortos de ADN, de ARN, perdón. ¿Qué era lo que yo les mencionaba? Que ya. ¿Qué era lo que yo les mencionaba? Que siempre para iniciar el proceso de replicación va desde un extremo 5, que lo vemos aquí, a un extremo 3, que sería esta parte de acá, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Para que esto ocurra, tiene que haber una molécula de señal para que le diga a la otra proteína, que le diga, oye, aquí debemos de iniciar el proceso de replicación, porque esta es la molécula que nos da la señal, nos da el aviso para, a partir de aquí, empezar a sintetizar un nuevo ARN, ¿ya? Entonces, este de aquí se llama el cebador de ARN. ¿Por qué? Porque hay una proteína llamada ADN primasa que viene a unir todas estas bases nitrogenadas de ARN con las bases nitrogenadas de la cadena de ADN, ¿ya? Y esto es lo que se produce esto es lo que produce el origen de la replicación, ¿ya? Esto se llama un cebador de ARN, ¿sí? ¿Qué más? Ahora vamos a ver algo de las proteínas implicadas en la síntesis de ARN, ¿ya?
Son más o menos unas 6 proteínas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ya. Son unas 6 proteínas que cumplen diferentes funciones a lo largo del proceso de la replicación. La primera y la más, la primera e importante es la ADN licasa. ¿Qué es lo que hace esta proteína de aquí? Hace que tanto que esta doble molécula o doble cadena de ADN se separe y una hebra vaya hacia arriba y la otra hebra vaya hacia abajo. ¿Sí? Esa es su función principal, separar las cadenas de ADN, la doble hélice de ADN. ¿Ya? Es necesaria para eliminar la torsión de segmentos cortos del dúplex parental del ADN y utiliza este ATP para catalizar la separación de las cadenas y la formación de la horquilla de replicación durante la síntesis del ADN. Función principal, simplemente separar la doble hélice de ADN, ¿ya? ADN licasas. ¿Qué tenemos luego? Otra proteína que se llama ADN primasa, que es la que yo les mencionaba ahora recién. ¿Qué es lo que hace esta proteína ADN primasa? Viene y coloca este cebador, que sería esta parte de aquí. El cebador, que son los nucleótidos o bases nitrogenadas de ARN, ¿ya? Y lo que hace esta ADN primasa es simplemente va uniendo, hasta formar el cebador, ¿ya? Las ADN primasas inician la síntesis de una molécula de ARN esencial para sellar o para cebar la síntesis de ADN tanto en la hebra conductora como en la hebra rezagada. Ya luego vamos a ver qué es esta hebra rezagada y qué es esta hebra conductora. Los primeros nucleótidos agregados son ribonucleótidos, mientras que los subsecuentes pueden ser tanto ribonucleótidos como desoxirribonucleótidos, ¿ya? Luego tenemos la tercera proteína importante que se llama ADN polimerasa. ¿Qué es lo que hace esta ADN polimerasa? Esta es la encargada ya de darle inicio a la síntesis del nuevo ADN, ¿sí? Pero además tiene otras funciones más importantes igual, como una función de verificación de que las bases nitrogenadas que ella misma está ingresando a la nueva cadena de ADN estén colocadas correctamente. Es decir, que una adenina se una correctamente a una timina y que una citosina se una correctamente a una guanina. ¿Sí? ¿Qué más hace? Tiene esta capacidad de exonucleasa 3A5. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Que una vez que agregó todas las bases nitrogenadas, vuelve a pasar desde el extremo 3 al extremo 5 para controlar que todas las bases nitrogenadas estén colocadas de manera adecuada. Y si no lo están, elimina los residuos mal pareados, con lo que lleva a cabo la función de edición también, ¿ya? Estas ADN polimerasas son 5 tipos. La alfa, beta, gamma, lambda y epsilon, ¿sí? De estas 5 de aquí, la única que no tiene mucha función es la gamma, ¿ya? Porque tiene una ubicación a nivel mitocondrial. ¿Ya? Luego tenemos otras proteínas llamadas proteínas de unión al ADN monocatenario, que lo que van a hacer es que impiden nuevamente que la cadena de ADN que ya está separada se vuelva a plegar, es decir, vuelvan a hacer otra doble cadena, ¿ya? Dígame. Buenas noches, doctor. Disculpa, ¿me podría poner asistencia a la segunda hora, por favor? Ya. Gracias. Doc, a mí también buenas noches, Joan Rodríguez. Ya, espérenme un ratito. Birmania es.
Y Rodríguez. Sí, doctor. Sí, doc. Ya, muy bien. Listo. Entonces les decía que estas proteínas de unión al ADN monocatenario lo que hacen es que impiden que esta doble cadena de ADN o que las cadenas que ya están separadas se vuelvan a unir nuevamente, ¿ya? ¿Para qué? Para ¿qué función tiene? Para estabilizar estas cadenas de ADN y también para impedir su degradación. Acuérdense que estas proteínas quedan libres, ¿ya? Estas cadenas de ADN quedan libres, quedan sueltas. Entonces, también impiden el proceso de alteración o de degradación de estas cadenas, hasta que se complete la nueva formación de la nueva hebra de ADN, ¿ya? Luego tenemos otras proteínas llamadas ADN ligasas, que lo que hacen es, una vez que la ADN primasa y la ADN polimerasa ya cumplieron su función, ya hicieron la nueva cadena de ADN, lo que sucede es que están quedando estos cebadores, estas partes de ARN. Lo que hacen entonces es, ADN polimerasa tiene que eliminar cada una de estas moléculas de ARN y cambiar las bases nitrogenadas nuevamente por un ADN, ¿sí? Y lo que hace ADN ligasa es que cataliza el sellado de estas muescas de aquí, ¿sí? Una vez existentes en el ADN, una vez que el ADN polimerasa llena las brechas dejadas por los cebadores de ARN, lo que les decía. Cuando hay estas brechas, cuando hay estas cadenas de ARN, se forman estas brechas o estas discontinuidades en el ADN, y lo que hace es ADN polimerasa va uniendo nuevamente todo esto de aquí, y ADN ligasa va catalizando, es decir, haciéndolo mucho más rápido y eficiente este sellado de estas muestras, ¿ya? Y finalmente tenemos unas proteínas llamadas topoisomerasa, tanto tipo 1 como la tipo 2. Y lo que hacen estas proteínas son unirse a las hebras que se están, a las hebras que están formando la horquilla de replicación e impiden que haya un sobreplegamiento o una sobretorsión de las demás moléculas de ADN, o sea, sobre la demás cadena de ADN, ¿ya? Entonces, hasta cierta manera, cataliza el corte de una sola cadena de ADN bicatenario, lo que permite el desenrollamiento de la cadena rota para luego volver a unir los extremos separados al catalizar nuevamente la formación de enlaces fosfodiéster nuevos, ¿ya? Y la tipo 2 hace lo mismo, pero en las dos hebras del ADN bicatenario, ¿sí? Y tenemos la última proteína llamada telomerasa. Telomerasa también es una enzima que lo que hace es cada vez forma nuevas bases nitrogenadas de telómeros, ¿ya? Acuérdense, el telómero era la parte final del cromosoma que ayudaba a protegerlo de la degradación o de algunas sustancias químicas que producen alteraciones en el ADN, ¿ya? El telómero es un segmento repetitivo protector de ADN que forma un complejo con proteínas en el extremo de un cromosoma y se acortan cada vez que existe división celular. Ya vamos a ver por qué se produce eso de ahí, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí tal vez? ¿Preguntas? Entonces, ¿cuántas proteínas teníamos hasta ahí? Voy a preguntar yo. ¿Cuántas proteínas habían hasta ahí? María. Otra vez está en rojo, María. No, a ver, las proteínas de unión de monocanterio, algo así, monocanteráneo, ¿esas también son? ¿Cuál?
La proteína de unión de monocatenario. Proteínas de unión Las- de ADN monocatenario. Sí. Ajá, la ADN ligasa. ¿Esta es la que estaba anotando yo? La de tipo 1, la de tipo 2, la telomerasa. Las También. helicasas. Ya, muy Las bien. helicasas, la primasa, la polimerasa. Esas. Ya. Karen Uyaguari. ¿Para qué servía la helicasa? La lipasa me dijo. Helicasa. Encienda la cámara. Enciendan la cámara. Todos tienen que encender la cámara. Doc, la helicasa es el que ayuda al proceso de la reproducción celular. No. ¿Para qué servía en el ADN en el proceso de Ayuda. replicación? Es ¿Para el qué que hace servía? que las hebras se separen de la doble Separa el hélice. ADN. Ya. La separación de la... Sirve en la separación de las cadenas de ADN, ¿cierto? Ya. ¿Para qué servía la ADN primasa? Ya les pregunto yo, no contestarán. Cintia Maribel. ADN primasa, ¿para qué servía Cintia? Iniciaba la síntesis de una nueva cadena de ADN. ¿A partir de qué? ¿Qué era lo que hacía principalmente? Sí iniciaba, pero ¿qué era lo que hacía específicamente? Que partían de la molécula la ADN, ¿o no? Formaban el cebador. Cintia. Como réplicas del ADN, más o menos. Cintia. No sé, Liz, no noté esa parte. ¿Y qué anotó? Inician la síntesis de la nueva cadena de ADN. Está ahí me quedé. Jocelyn. Jocelyn Sánchez. Nada, no está Jocelyn, ya se ha ido, ha dejado la cámara nomás ahí encendida. A ver, entonces Jocelyn no está. Está notas, biología molecular. A ver, Juber Pizarro. ¿Está Juber o no está tampoco? Juber, ¿qué hacía ADN polimerasas? ¿Cuál era la función? Tampoco está Juber. Juber Pizarro.
Caterine. Caterine Coyaguazo. ¿Qué hacía ADN polimerasas, Caterine? Lo que hace la ADN polimerasa va a sintetizarse en lo que es el proceso de replicación del ADN en la cadena de ADN. Ya es el que inicia, ¿no es cierto? Bien. A partir de un cebador, que el cebador lo colocaba ADN primasas, se iniciaba el proceso de replicación, que lo hacía ADN polimerasa, ¿no es cierto? Y les dije que había 5 tipos diferentes de ADN polimerasa, que era alfa, beta, gamma, lambda y epsilon. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Marjorie Rodríguez. Dígame, Doc. ¿Qué eran los telómeros, Marjorie? ¿Para qué servían Los, los tel- telómeros? los telómeros servían para separar el ADN como protección, Exacto, como protección. como Ya. protección. Estaban ubicados a los extremos de los cromosomas, ¿no es cierto? Al inicio y al final de los cromosomas. Exactamente. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Guillermo Armijos. ¿Sí está o no está? Doc, dígame. Muy bien. ¿Recuerda que hacía ADN ligasa, Guillermo? Eh, ¿Cómo me dijo? La proteína ADN ligasa. Le ayudo un poquito ya. Teníamos la proteína que era ADN primasa que formaba el cebador para el inicio de replicación. Teníamos ADN polimerasa que ya hacía el proceso en sí de replicación, de verificación y todo. Ahora lo que teníamos que hacer nuevamente es unir nuevamente estas cadenas de ADN, ¿ya? Y aquí entraba ADN ligasa, ¿ya? ¿Qué era exactamente lo que hacía ADN ligasa? Que ayudaba a unir los dos extremos de polimerasa Las y dos brechas, ¿no es cierto? ajá, más así. Ya, ¿no es cierto? Dejaba, ayudaba a llenar las brechas dejadas por los cebadores de ARN, ¿no es cierto? Y catalizaba el sellado de estas proteínas. Ajá, Ajá. sí. Ya, muy bien. Gaby Rodríguez. Dígame, no. ¿Cuántos tipos de topoisomerasas había? ¿Para qué servían? Eran las super L-X negativas. Topoisomerasa 1 y topoisomerasa 2. Eso, topoisomerasa 1 y topoisomerasa 2. ¿Para qué servían? La 1 para catalizar el rompimiento de la hembra de ADN. Bueno, permite el desarrollo de la hembra rota, algo así es. Bueno, une los extremos rotos para catalizar y formar nuevos enlaces. Ya, más o menos, tiene por ahí la idea, más o menos. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, Wendy Gaona. Dígame, Lice.
Las telomerasas. ¿Para qué servían las telomerasas? ¿Se acuerdan? ¿Cuál dijo, Lisen? Telomerasas. Las proteínas llamadas telomerasas. Eran unas enzimas formadas por complejo de proteínas. ¿Y para qué servían? Servían para para a la célula en una, así como tejidos. No, a nivel de la célula, a nivel del ADN. ¿Para qué servían las telomerasas? ¿Qué era el telómero? ¿Se acuerda del telómero? El telómetro. Ay, no me acuerdo. El telómero servía de protección para los cromosomas, ¿ya? La telomerasa, ¿qué era lo que hacía? Ah, ya. Era una proteína que servía para unir nuevas bases Tejidos. nitrogenadas a los telómeros, ¿ya? Eso es lo que hace el telomerasa. Y mantiene el telómero siempre con la misma cantidad de nucleótidos, ¿ya? Lo que sirve para mantener la cadena de ADN que no sufra ningún daño, ¿ya? Ya, Lisa. Muy bien. Muy bien, así ya les pregunté. Vamos a ver la última parte de este proceso de replicación, ¿ya? Este proceso de replicación, como ya les había mencionado, se forma a través o nace por una horquilla de replicación, ¿ya? Ese es el primer paso, que es la función importante de lipasa para la formación de la horquilla de replicación, ¿no? Que iban destruyendo los enlaces de hidrógeno que se formaban entre las dos cadenas y las iba separando, ¿sí? Luego de esto que había, teníamos la proteína ADN primasa, que lo que hacía era agregar el primer o el cebador, que es esta partecita de aquí. Déjenme ver si es que les puedo anotar. Sería esta parte de aquí. El primer o el cebador de ARN, es decir, ácidos nucleótidos de ARN, ¿ya? Luego, ¿qué más había? Había otra proteína que se llamaba ADN polimerasa, ¿sí? Que era esta proteína que a partir de esta molécula señal, luego de este cebador, empezaba a agregar cada vez más bases nitrogenadas de ADN, es decir, adenina, guanina, citosina y timina, para formar la nueva molécula hija o la nueva cadena de ADN hija, que sería esta de acá, ¿ya? ¿Quién se acuerda en qué dirección se hacía la replicación del ADN? ¿En qué sentido? ¿De qué extremo a qué extremo? Bidireccional. Ya es un proceso bidireccional, pero iba desde un extremo hasta otro extremo. Extremo 5 a extremo 3. Exactamente. Siempre, siempre, siempre va desde un extremo 5 a un extremo 3, ¿ya? Es decir, que si en esta cadena de ADN aquí está el extremo 5, acá va a estar el extremo 3. Doc, ¿cómo dijo que se llama ese proceso? ¿Proceso de replicación? ¿O cuál? Gracias. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se produce la replicación? Siempre va a estar en este sentido. En esta hebra, en este sentido. Hacia acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Quiero que vean que esta cadena de aquí, a ver, ¿cómo sería?
esta cadena de aquí, esta cadena de acá debajo, nace aquí, desde un extremo 5 a un extremo 3 que va hacia acá. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Ya? Al ir de un extremo 5 a un extremo 3 que va hacia acá, el proceso de replicación debe de ir en este sentido. Creo que no se ve con este. Debe de ir en este sentido. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Si ven que topoisomerasa va en este sentido, va abriendo canales, va abriendo más, va desplegando esta cadena de ADN y va en este sentido de acá. ¿Qué es lo que sucede? Que el proceso de replicación no podría ir de esta manera, porque iría de un extremo 3 a un extremo 5. Tendría que ir así. Entonces lo que sucede es que este ADN primasa o ADN primasa pone un cebador, ¿ya? O sea, pone un primer, que sería esto de aquí, a esta altura de acá, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede a partir de aquí? Que ADN polimerasa empezaría el proceso de replicación en este sentido hacia acá. ¿Sí? Empezaría en este sentido de acá hasta terminar en la siguiente horquilla de replicación. Luego, mientras más se va abriendo esta doble hélice, digamos, se abre por aquí, aquí formaría otra horquilla de replicación, otro cebador. Igualmente iría el proceso de esta manera de acá, ¿ya? Estas partes, desde un DNA primasa a otra DNA primasa, se llaman fragmentos de Okazaki, ¿ya? Esto de aquí que dice aquí, fragmentos de Okazaki. ¿Y por qué? Porque está fragmentado el proceso de replicación del ADN, está fragmentado. No es como en esta otra línea de acá, que es un proceso continuo y que va en el mismo sentido que la helicasa, ¿ya? Este de acá no, va en este sentido, por lo cual tiene que ir haciendo cortes mucho más pequeños de ADN, ¿ya? Esto lo que hace es que tenga una cadena mucho más rápida de replicación y una cadena mucho más lenta de replicación porque tiene que formar muchísimos segmentos de Okazaki, ¿ya? Ahora, para el desarrollo de la replicación se necesita un origen, ¿ya? Y ese origen de replicación, este origen de replicación en la primera fase, en la fase G1, es la fase en donde se van agregando muchísimas proteínas al ADN para estar listas cuando llegue el proceso, cuando llegue el estadio o la fase S, en donde ya se activa la replicación, que no se tarde demasiado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta fase? La fase G1, ¿ya? En las dobles cadenas de ADN se agregan este complejo de acá llamado ORC. ¿Para qué se agrega este complejo? Para que unido a unas proteínas llamadas CDC6 y CDT1 se fosforilen y se agreguen otras proteínas más llamadas el complejo MCM, ¿ya? Que son 6 proteínas. Todo esto en conjunto, lo que van a formar es un complejo de prerreplicación, ¿ya? Y este complejo de prerreplicación es lo que va a atraer a las proteínas helicasas para que empiecen el corte de la molécula de ADN, ¿ya? ¿Qué más sucede?
En la fase S, cuando ya se empiezan a activar, hay un aumento de una proteína llamada CDK, que lo que va a hacer es a desactivar todo esto de aquí que vimos, todo el complejo de prereplicación, para activar las casas y empiecen a cortar la molécula de ADN y a separar las dos hebras, ¿sí? Como vemos aquí, ¿ya? Ese es el complejo de prereplicación, perdón, este es el complejo de prereplicación, y aquí empieza CDK, se une al complejo de prereplicación y lo desactiva. Lo desactiva creando un corte en la molécula de ADN en donde va a venir helicasas y van a empezar el proceso de separación de las cadenas de ADN, ¿sí? Y finalmente, igual, todo el proceso se cumple de esta manera, ¿ya? ¿Claros en ese sentido? ¿Alguna pregunta? Preguntas, díganme. Sí va a subir esta grabación y Claro que sí. el anterior yo no lo encuentro, no sé si aún no lo sube o no me parece a mí. No, no lo subo todavía. Ya lo voy a subir, ¿ya? Pero sí, todas estas grabaciones van a estar en el EVA y les voy a enviar un video sobre